Y decíamos al comienzo del programa que nos íbamos a ocupar de un tema que fue producto de una profunda investigación que hizo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA. Es un estudio acerca de las adicciones, pero no solo los consumos adictivos vinculados con drogas ilícitas, con el alcohol, con el tabaco, sino también adicciones que están vinculadas con las pantallas, con el uso excesivo del celular, con las apuestas online. Un informe que justamente se presentó la semana pasada en la Feria del Libro y estamos hoy con una de sus autoras, con Agustina Paternò, que es psicóloga e investigadora del Observatorio de la Deuda Social. ¿Qué tal, Agustina? ¿Cómo te va? Bienvenida. Bien. Te presento a quienes nos van a acompañar en esta charla: a Josefina Mazurco, a Denise Cabalín, a Tomás Loaiz, a todos estudiantes de comunicación de la UCA. Contanos, este estudio lleva, las primeras conclusiones son alarmantes, ¿no? Por el lado de los adultos, el 60% consume alcohol todos los meses, 4 de cada 10 jóvenes tienen un uso problemático del celular, 1 de cada 6 hizo apuestas online. ¿Qué nos están diciendo estos números? Bien, primero, muchas gracias por la invitación, poder estar acá y visibilizar el trabajo que realizamos. Es un estudio realizado en adultos, en población adulta de 18 a 75 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es la primera vez que contamos con datos representativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que era algo necesario. Y creo que lo interesante fue también poder mostrar esta multiplicidad de prácticas de riesgo adictivo, no quedarnos únicamente con el consumo problemático de sustancias, sino también poder abordar otras prácticas de riesgo adictivo. Las llamamos prácticas de riesgo adictivo porque potencialmente pueden dar lugar a una dependencia o una adicción. Entonces necesitábamos datos representativos de la ciudad sobre consumo de sustancias, uso de celular y apuestas en línea, para también en función de eso empezar a trabajar en su prevención y su intervención. Creo que son alarmantes, son datos altos y que nos muestran la exposición a la cantidad de conductas de consumo a las cuales estamos expuestos. Digo, ¿qué fue lo que más le preocupó? ¿El tema del alcohol o lo que le resultó más novedoso, no, digamos? Sí, creo que no nos sorprendimos desde el lado de que, con respecto al consumo de sustancias, las más prevalentes son el consumo de alcohol, de tabaco y de marihuana, y de cocaína luego. Era algo que veníamos viendo en estudios de otros países también, y digamos a nivel nacional, datos de 2017 también nos iban mostrando un poco esa línea. Sí, lo que nos sorprende, y es algo también novedoso que pudimos aportar en el estudio, es la cantidad de personas que consumen que además están en riesgo. Y, digamos, a ver, ¿cómo es eso? En cada una de estas conductas de consumo pudimos evaluar, más allá de que sean consumidores, el nivel de riesgo al cual están expuestos. Y por ejemplo, con respecto al uso del celular, que también era una conducta de las más novedosas porque no se habían estudiado previamente, vemos que, por ejemplo, entre los jóvenes de 18 a 29 años, si bien es casi normativo el uso del celular y todos lo usan, el 90% tiene un uso de riesgo. A través de una escala que incluíamos en el cuestionario podíamos evaluar el nivel de riesgo al cual estaban expuestos los jóvenes. ¿Por el tiempo que están expuestos o por qué? ¿O por lo que hacían con el celular? Por el tiempo y las conductas también, ¿no? ¿Qué tipo de uso le damos al celular? Esto de estar consultándolo cada pocos minutos, el no poder olvidárnoslo en casa es un drama. Bueno, toda esa suma de señales es lo que da lugar a este uso de riesgo. Mira, ahí tenemos en pantalla justamente estos gráficos. ¿Podrías ayudarnos a interpretarlos? Sí. Ahí sí vemos el comportamiento de riesgo de uso en el celular en población total, digamos, en la población de 18 a 75 años, como 1 de cada 4 personas tienen un uso de riesgo. Desde acá no veo bien los colores, a ver. El oscuro, el 26,6%, es las personas de 18 a 75 años que tienen un uso de alto riesgo del celular, que es esta sumatoria de síntomas y signos con respecto al uso del celular. Hablamos también de personas que tienen sintomatología ansiosa por utilizarlo, por no utilizarlo. Bueno, creo que eso también nos va mostrando no solamente las conductas de consumo, sino el riesgo al cual estamos expuestos. Agustina, ¿esto puede tener que ver con el tema del famoso FOMO o llamado miedo a quedarse afuera, el tema del uso excesivo? Sí, por ahí es un concepto que últimamente estamos escuchando mucho con respecto a muchas de estas
conductas, el miedo a perderse algo, a perderse una situación, el quedarse fuera del radar social, sí, FOMO, por sus siglas en inglés, sí. Que es este miedo a perderse alguna situación. Y claramente con respecto al uso del celular, pero también con las sustancias también, ¿no? El perderse la situación, muchas de estas conductas se dan por la curiosidad que tienen las personas, más que nada los jóvenes, pero en general todas las personas, la búsqueda de sensaciones, la curiosidad por también tener esas experiencias que otros tienen. Entonces, claramente son conductas que se han visto asociadas. Sí, porque en jóvenes puede ser que el 70% fue el consumo en varones específicamente, ¿no? Lo que vemos en la mayoría de estas conductas es que son más prevalentes, es decir, las vemos con mayor frecuencia en los jóvenes. Nosotros trabajamos con toda la población adulta de 18 a 75 años, pero en los jóvenes de 18 a 29 es donde vemos un mayor uso de celular, un mayor consumo de sustancias. También una mayor conducta de apuestas en línea, pero no así las conductas de apuestas presenciales. Esas sí todavía permanecen más frecuentes o más prevalentes en las personas adultas. ¿Y son datos que se sostienen en el tiempo o cambiaron? Bueno, ahí estamos como en la novedad de que no contábamos con esta información, también por eso era necesario y por eso también se planteó este estudio en colaboración con el Gobierno de la Ciudad y el Observatorio. Fue de interés del Gobierno de la Ciudad poder tener esta información para poder actuar en consecuencia. No teníamos datos, entonces, digamos, creemos que viene en línea también en comparación con otros estudios, pero de esta magnitud en población adulta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no teníamos información. Hubo un tema que ocupó al gobierno de la ciudad, que es el tema de las apuestas online que protagonizan los más jóvenes. De hecho, hay una muy fuerte campaña en los medios de comunicación, hay una campaña de política pública, por lo menos de persecución criminal desde el punto de vista de la justicia porteña, de sancionar a los famosos que instan a los más jóvenes a participar en apuestas online. Tenemos la placa por ahí, ¿no?, de las apuestas en línea. Contanos un poquito, ayúdanos a interpretar este gráfico. Sí, ¿qué significa? Por un lado, del lado izquierdo de la placa vemos un mapa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cada una de estas conductas. Los más oscuros en los lugares de la ciudad donde hay más apostadores online. Exactamente. ¿Y qué es? Retiro, Recoleta, Palermo. Sí, creo que también era de interés del gobierno de la ciudad poder tener un diagnóstico del contexto de cada una de las comunas, para también conocer cuáles son las necesidades y cuáles son las prioridades a trabajar en cada uno de los espacios, ¿sí? En algunos espacios era necesario trabajar más desde la prevención e intervención en consumo de sustancias, en otras con respecto a las apuestas en línea. El poder tener un diagnóstico contextualizado hace más fácil el poder planificar las estrategias de intervención. Perdón, Agustina, y te hago otra pregunta. ¿Vos crees que estas cifras pueden mejorar con el correr del tiempo, aplicándose políticas públicas, diferentes soluciones, o es un tema más estructural del que va a llevar un tiempo recuperarse y tener resultados más alentadores? Bien, como investigadora y especialista en el tema, tengo esperanza a que se pueda trabajar en función de estos datos. Creo que un primer paso ya lo estamos dando, el poder tener información. Es necesario que todas las políticas públicas, todas las estrategias que se tomen sean basadas en evidencia. Creo que estos datos vienen a reflejar un montón de preocupaciones que ya teníamos y que se hablaban tal vez en las casas, en las escuelas o en la televisión, pero necesitábamos datos para poder actuar. Sé que hay, digamos, también por eso se planteó el estudio, sé que hay un interés en trabajar a pos de estas problemáticas en función de los datos. Creo que también es algo a trabajar en la macro, digamos, a través de políticas públicas, y también en la micro. Creo que les agradezco también a ustedes el visibilizar los datos, porque también desde casa, desde las escuelas, también podemos ir planteando formas de poder trabajar por estas problemáticas. Hay como una normalización o minimización en las prácticas del consumo frecuente de alcohol o marihuana, sobre todo en los jóvenes. Esta normalización, digamos, social, ¿vos crees que esto es algo que puede tener consecuencias para que se agraven estas conductas adictivas o se queda ahí? Y lo que sucede, tal vez por eso también se hace una problemática más bien estructural. Creo que también hay una normalización, hay una aceptación social con respecto a estas conductas. Entonces,
también vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a consumir, ya sea a través de recién mencionábamos las redes sociales, pero también, digamos, en los medios de comunicación, en el hogar, digamos, la constante observación de estas conductas también invita a las personas a que cada vez se den estas conductas a edades más tempranas. Y la realidad es que los adolescentes, los jóvenes son quienes más en riesgo están expuestos a estas conductas. Agustina, disculpe, pero quería hacer una pregunta un poco más técnica del lado psicológico, pero volviendo a lo que dice, ¿cuáles son los motivos de consumo? ¿Es la sociedad? ¿Puede ser los algoritmos ahora con los jóvenes? ¿Qué es lo que lleva a esa necesidad de consumir algo y seguir consumirlo? Creo que algo que lo hace tan complejo a estas problemáticas es la multiplicidad de factores que llevan a que estos consumos se den. Sin duda, las características de la sociedad en la que vivimos, que digamos, esto constantemente 24/7 estamos escuchando o invitados a consumir bebidas alcohólicas, a consumir juegos de apuestas, a utilizar las redes sociales. Creo que eso, digamos, es uno de los factores, pero digamos, después hay un montón más para trabajar. Y lo interesante de este estudio es que no solamente se intentó realizar un estudio que fuese epidemiológico de poder conocer, bueno, cuántas son las personas que consumen, quiénes son los que consumen, que también es importante poder conocer la población de riesgo con quien necesitamos trabajar, sino también fue interesante poder conocer más bien tener una mirada multidimensional de estas conductas. Entonces poder conocer los motivos por los cuales aparecen, en qué contextos sociales y físicos aparecen estas conductas, es decir, con quiénes consumen y en qué situaciones o escenarios las personas consumen, porque es ahí donde tenemos que trabajar, es ahí donde tenemos que dirigir las estrategias. No es tanto creo que a los jóvenes no es tanto explicarles los riesgos a los cuales están expuestos o cuál es el consumo, porque se conocen, sino también trabajar sobre esos motivos, digamos, que no aparezca esa necesidad de pertenecer o de buscar la conducta de consumo por curiosidad, por búsqueda de sensaciones. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y este es el diagnóstico, pero estamos con el padre Fabián Belay. El padre Fabián Belay es un sacerdote que le pone el cuerpo a luchar contra estas prácticas de consumo potencialmente adictivas. Coordina la pastoral de drogodependencia, lidera la comunidad Padre Misericordioso, está en Rosario el padre Belay. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar en contacto con nosotros. Hola, ¿qué tal? No, muchas gracias a ustedes. Seguramente usted estaba escuchando el diagnóstico que hacía Agustina Paternò del Observatorio de la Deuda Social de la UCA con este estudio. Y cuéntenos, ¿cómo se le pone el cuerpo a estas conductas? ¿Cómo se trabaja con los jóvenes que están padeciendo estos problemas? Bueno, me parece que en el caminar de la experiencia de todos los hogares de Cristo, la respuesta siempre es una respuesta que tiene que ser en comunidad. Nosotros estuve en la presentación de la estadística que se hizo en la UCA. Bueno, la verdad que comparando un poco con algunos datos que se publicaron hace poco acá en la ciudad de Rosario, son mucho más alarmantes los que tenemos en Rosario, lamentablemente, pero creo que la respuesta siempre es en comunidad. Nosotros lo que nos estamos encontrando en muchos de nuestros barrios es una tercera generación en consumo y la realidad es que al no haber familias, la propuesta tiene que ser que la comunidad sea de familia, ¿no? Y sea de una red que primero abrace y reciba a la vida que se acerca a una situación muy dolorosa del consumo. Cuando usted habla de no haber familias, está hablando de que en esos grupos ya no está esa trama de contención. Mira, nosotros tenemos una estadística interna en nuestra comunidad de 435 personas que el año pasado se acercaron. El 50% había iniciado el consumo antes de los 14 años. Es decir, son hijos y nietos, en muchos casos, de personas en situación de consumo. Entonces, pensemos que ese abuelo, ese padre, que está atravesado por el consumo, o que ya no está porque está muerto, o porque está detenido, o porque está muchas veces atravesado también por la venta,
hace que hoy tengamos a muchos niños y adolescentes sin contención. Para nosotros el tema del consumo es un tema en una vida que necesita ser abordada desde la contención, la educación, el aprendizaje de un oficio y la creación también de una oportunidad laboral. Sofi. En este momento creo que para el gran desafío, y bueno, el Papa Francisco decía, ¿no?, a los hogares de Cristo hay que recibir la vida como viene y hay que acompañar toda la vida. Por eso para nosotros es clave no que una persona ingrese a un tratamiento y se gradúe. La clave es que esta persona se sienta que es parte de una familia, de una comunidad en la que hay un médico que lo va a atender, donde hay un psicólogo que lo va a escuchar, donde va a haber también un hermano que le va a poner un oído, donde va a encontrar un sentido espiritual a su vida, donde va a poder hacer experiencia de sentirse perdonado y amado por Dios. Por eso los datos, que la verdad que son muy buenos, porque digo, hay que tener coraje siempre para publicar datos e información, porque es visibilizar un problema que muchas veces se tiende a negar. Padre, a mí me gustaría preguntarle si para usted la ley de salud mental limita o contribuye en el acceso a la recuperación del adicto. Mira, creo que la ley, ahí hay una cuestión en la ley, que por ejemplo la ley no está pensando nunca en el adicto vulnerable y pobre, es decir, que es una situación. Hoy poder brindar un espacio de atención a una persona vulnerable donde no tiene recursos económicos es muy costoso. Si uno quisiera poder responder ante lo que la ley plantea, sería costoso. En muchos casos también es verdad que se ha hecho una muy mala interpretación de la ley. En otros casos se ha usado la ley para no alojar, para no acompañar los procedimientos de crisis. Creo que por eso para mí me parece importante el tema de las estadísticas, porque en la estadística muchas veces muestra un dato duro que el único que muchas veces termina visibilizando esa realidad son aquellos que tocamos esa realidad porque es familiar, porque trabajamos en estos temas, y lo hacemos desde lo fenomenológico, ¿no? Pero creo que el dato estadístico nos hace ver la gravedad del problema. Creo que la ley lamentablemente no se ha implementado en su totalidad, y en muchos casos se ha usado como una herramienta de expulsión para no alojar en los efectores públicos a los que necesitan atención. Muchas gracias, padre Fabián Belay, por compartir esta tarea que usted está haciendo ahí en Rosario, poniéndole el cuerpo a estas problemáticas. Lo vamos a volver a consultar. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por darle visibilidad a todo este tema que nos atraviesa a todos como sociedad. Que Dios los bendiga. Gracias, padre. Agustina, el padre nos hablaba de una situación particularmente complicada en la ciudad de Rosario. Ustedes, cuando hablan de adicciones que son proclives a poner a los jóvenes, por ejemplo, en situaciones de riesgo, ¿riesgo de qué? ¿Como los que te está comentando el padre? Sí, creo que además comentaba una situación, recién hablábamos de cómo una sociedad nos invita a consumir, el que nuestro entorno también tenga situaciones de consumo, eso también es algo que a lo cual desde chicos tal vez estos jóvenes están expuestos a la observación de estas conductas como algo natural, como lo que hablábamos antes. Expuestos a un riesgo, digamos, al riesgo adictivo, a lo que hablamos es, digamos, el consumo, hablamos de consumos problemáticos también, por ejemplo, con un adolescente que consume una vez al mes de manera episódica, pero en atracones, digamos, una gran cantidad de alcohol. También ahí hablamos de un consumo problemático. Ahí no hablamos, sí, de una adicción, pero sí, digamos, estas situaciones reiteradas pueden dar lugar a esta dependencia. ¿Lo ven ustedes, chicos, esto en su vida habitual? Digo. Sí, en el día a día la adicción al teléfono se ve. Personalmente no
yo no padezco adicción, pero sí veo que cada vez quizás, no sé, las horas aumentan o el informe que te llega. Y me das un punto. La psicóloga te mira y se ríe. Perdón, porque me das un punto para decir? pensar en función del informe, que recién hablábamos, una gran cantidad de personas mostraban esta sintomatología o estos signos a partir de un uso de riesgo del celular. Pero era muy bajo el porcentaje de personas que decían estar preocupadas por su uso de celular. Como que ahí hay una no digo que sea tu caso, pero digo, hay una gran brecha también, y lo vemos, donde, claro, el celular no deja de ser una herramienta sumamente útil que usamos para trabajar, que usamos para difundir, para informarnos, para comunicarnos incluso con personas en cualquier lado del mundo. Entonces, digo, no deja de ser una herramienta útil que llegó para quedarse y que muchas veces necesitamos utilizar. Entonces, hay una gran brecha igual en todos los consumos, hay una gran brecha entre el riesgo efectivo que hay y la preocupación que tenemos. Y hasta que no haya una verdadera percepción del riesgo, es muy difícil que haya un cambio de hábito. Está muy bueno eso que decís. Siempre nosotros tenemos la excusa de que es el trabajo. Lo hacemos por trabajo, ¿no? Sí, más los periodistas, ¿no? Que están bueno, pero ustedes pueden decir, lo hago porque estoy en contacto con mis amigos, lo hago por las redes. Sí, también. Sí, pero digamos, es una herramienta, digamos, venía acá hasta este lugar y me seguía comunicando por cuestiones de trabajo, digamos, que seguimos utilizando. Pero bueno, es estar alerta a estas situaciones que marcaba este cuestionario, de la suma de todas estas conductas, digamos, de esta sintomatología o de signos, de el no poder dejarlo, el que empiece a interferir en todas mis actividades, el no poder disfrutar de una situación social sin el uso del celular, digamos, creo que es la suma que hace a ese riesgo, ¿no? Agustina, muchísimas gracias por la visita. Por favor, muchas gracias. Bueno, por la es Agustina, y por visibilizar el trabajo. Por favor, Agustina Paternò, que es investigadora del Observatorio de la Deuda Social Argentina.